Jóvenes, buenas tardes. Vamos iniciando ya este primer repaso en el curso del lenguaje y comencemos por la categoría lingüística. Tenemos aquí la categoría lingüística. Esta categoría se refiere a una ciencia que se funda hacia 1916 cuando los alumnos de Fernando de Saussure publican el libro que su maestro había ido diseñando clase a clase, ¿no? El libro Curso de Lingüística General. La lingüística exactamente va a estudiar, pero nada más a un tipo de lenguaje, porque cuando hablamos de lenguaje, tiene muchas perspectivas. Un gesto del lenguaje, una imagen del lenguaje, un silbido del lenguaje, en fin, es muy variado el lenguaje, ¿no? Sin embargo, la lingüística nada más se ocupa del lenguaje verbal, llamado también lenguaje articulado, lenguaje lingüístico, y es aquel que se manifiesta con lenguas o idiomas. Y aquí tenemos, por tanto, el objeto de estudio principal de la lingüística, el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es biplánico y presenta dos grandes componentes, la lengua y el habla. Lengua y habla. Cuando nos referimos a la lengua, estamos haciendo alusión a todas las palabras que están registradas en nuestro cerebro. Con esas palabras las ponemos en práctica, se genera el habla. Y las palabras que están en el cerebro las podemos practicar de dos maneras, en forma oral o en forma escrita. Y por aquí tenemos un esquemita donde vamos a ir comparando la lengua y el habla. Ambos elementos se influyen mutuamente, ¿eh? Por consiguiente son interdependientes. La lengua y el habla son interdependientes. Sin embargo, sus características sí van a estar en oposición. La lengua va a ser el sistema, el conjunto mental que está formado por qué? Que está formado por signos lingüísticos, o sea, por palabras, y además por sus normas. En nuestro cerebro están las palabras y las normas para usarlas. Esa es la lengua. Cuando nosotros esas palabras y normas las usamos de manera oral o escrita, ahí estamos ya en el plano del habla, el uso oral o escrito. Luego, precisemos otra característica. La lengua es psíquica, también la puedes llamar psicológica, también virtual, mental, son sinónimos. Claro, porque ya manifestamos que está organizada en el cerebro, ¿no? En oposición, el habla tiene dos dimensiones. En oposición a lo psíquico, el habla es fisiológica. ¿Y por qué? Cuando escribimos o nos expresamos oralmente, utilizamos nuestros músculos, nervios, huesos, es decir, nuestro cuerpo. Ahí está lo fisiológico. Físico porque lo que emitimos al escribir o al hablar, los sonidos que hablamos o las palabras que escribimos son elementos materiales, son elementos físicos. Sin embargo, quiera o no, todo lo que uno escribe o lo que uno dice, nuestro cerebro lo va coordinando. Por tanto, el habla también tiene un trasfondo psíquico. Otra característica, la lengua es social. La lengua exactamente no es únicamente las palabras que están en tu cerebro o en mi cerebro. No, no. Son todas las palabras que están en quienes hablamos un idioma. Por tanto, la lengua es social, es compartida. Sin embargo, el habla va a ser ya individual. Esa lengua que pertenece a todo un grupo, lo practicamos de manera personal. Al practicarlo estamos ejerciendo el habla y individual. Por otra parte, tú puedes estar dormido, puedes estar en silencio, en pausa, y la lengua, o sea, las palabras, siguen nuestra mente. Sin embargo, el habla es momentáneo. Tú te silencias, te duermes, te desmayas,
y acabó el habla. Es momentánea y mejor digamos es intermitente, ¿no? Se calma, aparece, se calma, aparece. Intermitente. Luego tenemos que la lengua es homogénea. La lengua, o digamos las palabras de nuestro cerebro, son una especie de modelo general que al practicarlas va variando muchísimo. Por tanto, el habla es heterogénea y podemos decir tremendamente heterogénea. Y por aquí veamos algunos factores que tienen que ver con el carácter heterogéneo del habla. Por un lado, un factor es la edad. La edad. Y es así que si tienes en casa un niño o niña de 3 años, hermanito, hijito, hijita, di periódico, va a decir periócoro. O algo parecido, ¿no? Periócoro o periócoro. Nos damos cuenta, por tanto, que el habla cambia según la edad. Luego también el habla puede cambiarse según la procedencia. El piurano no habla exactamente igual que el trujillano. El de Santiago de Chuco no habla exactamente igual que el trujillano. Eso es el habla, pero mira, va variando según su procedencia. También puede variar según el nivel sociocultural. Y es así que se habla de las variaciones diastráticas. Nivel superestándar, nivel subestándar. Cambia también según la época. Según la época también puede cambiar. Es así que si nos centramos en el siglo XV, vamos a encontrar palabras como por ejemplo amigo, ínsula. Ahora decimos amigo, decimos isla. Y por aquí veamos algunos ítems que tienen que ver con estos conceptos lingüísticos recordados de manera rápida, ¿no? 1. El lenguaje es un fenómeno exclusivamente humano, no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos. Eso significa que es. Sin embargo, para Noam Chomsky y su lingüística, aquel también es. Como aquí es el término sin embargo, quiere decir que los conceptos ahí ubicados van a ser opuestos. Si dice arriba que no es instintivo, quiere decir que lo vamos aprendiendo, lo adquirimos. Sin embargo, Chomsky plantea que es innato. Él dice, y tiene mucha razón, que ¿acaso todos los humanos nacemos con una especie de chip, ¿ya? Especial para aprender cualquier idioma? Y eso está verificado ya. Nace un bebé acá en el Perú, lo llevas inmediatamente lo que es a Tokio, allá debe vivir por lo menos sus 15 años, hasta los 15 años por lo menos, y el normal, el bebé llega allá y normal comienza a aprender el japonés de manera natural. Lo que Chomsky llama los universales lingüísticos. 2. Constituye el medio universal por el cual todos nos comunicamos. Ese es el lenguaje, que tiene muchas formas, ¿eh? Todo elemento para comunicarnos se llama lenguaje. Y dentro de ellos está el lenguaje verbal. Al final de la fiesta de promoción, Frida dijo adiós, Tinta levantó la mano, Perla guiñó. Nos damos cuenta que ahí están utilizando varias formas de expresión. Si son varias, ahí ya utilizamos el prefijo multi. Ahí se está demostrando el carácter multiforme del lenguaje en general. Al plantear que el idioma francés no acepta la gramática del español, estamos mostrando una característica del lenguaje verbal. Esa característica se denomina heteróclito. Cada lengua tiene sus propias normas, ¿eh? Y no es correcto que de pronto con la norma del inglés intente estudiar, juzgar, por ejemplo, al quechua. No. Cada lengua con su propio enfoque. 4, la C, heteróclito. 5. La lengua a que se debe que sea un fenómeno social. ¿Es común para todos los usuarios? Sí. Si es común, lo compartimos, es social ya. Sus elementos acústicos están articulados, pero esa característica ya va para la nueva articulación, no va para lo psíquico, no va para lo social que nos piden acá. Cada individuo la recibe como herencia cultural.
Eso es también lo social. Todo usuario debe someterse al uso convencional, o sea, al uso que le da su sociedad, ¿cierto? Es un modelo, ahí estamos ya en el campo ya de lo homogéneo. 1, 3, 4, 5, la A. 5, la A. 6. La lengua puede ser definida como que nos piden aquí que demos ese concepto de lengua. No olviden que la lengua es un sistema, un conjunto de signos, claro, signos lingüísticos, que están interrelacionados y además que están normados. 6, conjunto de signos interrelacionados y normados, o sea, la E. 7, teóricamente es un fenómeno entendido como la realización concreta de una lengua, el uso, la práctica de una lengua, es el habla. Es como decir la lengua es la teoría y el habla es la práctica, teoría práctica. En la 8 tenemos aquí una pregunta de dialectología. En las manifestaciones del hablante selvático varía la entonación y algunos términos. Eso quiere decir que el castellano no es uniforme. El castellano hablado acá en nuestra zona no es exactamente igual al castellano del hablante selvático. Ahí estamos ya en lo que se llama el dialecto, lo puedes llamar también los geolectos, o también el regionalismo. 8, la B. Ahora sí pasemos a sociolingüística, a estudiar ya los idiomas, pero ya en relación con la sociedad y cómo la sociedad influye en el lenguaje y cómo a la vez el lenguaje también influye en la sociedad. Por un lado, aquí veamos el caso de los dialectos, ¿no? Y por acá nos proponen casos muy generales. Por ejemplo, el castellano de Lima, donde alguien puede decir, me duele la espalda. El castellano andino, donde un habitante puede expresarse, espalda, dolor, sintiendo estoy pues, según el caso, ¿no? O del castellano selvático, me duele de mi pecho su atrás. Este ejemplo lo escuché de manera concreta en el departamento de Amazonas, hacia la zona de Condorcanqui. Lo escuché en varios niños, ¿eh? Pero aquí hagamos un deslinde un poco más preciso respecto a los dialectos. Por aquí, entonces, es categoría dialectos, que también pueden ser llamados, tal como apareció en la pregunta anterior, regionalismos. Ahí está. Lo puede llamar regionalismos. Lo puede llamar también geolectos. En un examen de admisión te valoran como geolectos. O también variaciones diatópicas, variaciones geográficas. Ya saben que día significa a través de, y topo significa lugar, o sea, el cambio de un idioma de un lugar a otro. Y de manera específica, por aquí comparemos nuestra zona, es decir, Trujillo, y lo comparamos con la Sierra Libarteña, que sea con Huamachuco. Ahí está. Huamachuco. Listo. Vamos a encontrar que en Trujillo se practica el yeísmo. En cambio, en la Sierra Libarteña, ¿no? Yeísmo debe ser entendido como cuando pronunciamos la L igual que si fuera Y. Decimos pollo, cállate, tallarines, canalla, en fin. En cambio, en la Sierra Libarteña diferenciamos y decimos canalia, alia está, poliería, poliada, diferenciamos. ¿Eh? Y además también vamos a encontrar que los léxicos
también cambian. Por ejemplo, aquí en Trujillo es común utilizar la palabra gato. En cambio, hacia la izquierda liberteña es el micho, el micho. O también, por ejemplo, el das. Hacia la sierra liberteña empleamos bastante el das, que significa rápido, dasito. Está jaque, o sea, está bien. El vos. En la sierra liberteña en el campo decimos vos ha sido, en lugar de tu vos. O también, ¿qué ha sido? China cholo. En la costa nos empleamos, ¿qué ha sido? Varón o mujer, hombre o mujer. Y en fin, un montón de términos. Y si por aquí, por ejemplo, nos vamos a lo que es a Piura, allá tú eres el churre, el muchacho, la muchacha, el niño, el joven, el adolescente, el churre. La churre. Al burro ya en Piura le dicen el viajeno, viajeno. Acá decimos, mira un delincuente, un cholo, cuidado por ahí. Allá es el mangache. Cuidado con los mangaches, mangache. Acá empleamos la palabra marciano. Hacia el Valle Chicama, a Jetepeque, a Chiclayo, es la bomba. Y hacia Piura, el bodoque. El bodoque. Y en fin, de lugar a lugar, el castellano va cambiando. Eso se denominan los dialectos, regionalismos, geolectos o variaciones diatópicas. Veamos ahora sí otras variaciones. Tenemos por aquí las variaciones diastráticas. Dia significa a través de, y estrato significa capa o nivel. Y aquí están los niveles. Las diastráticas también las puedes llamar sociolectos, variaciones verticales, dialectos sociales. En este caso, hablamos de los niveles. Nivel super estándar, la lengua literaria. Nivel estándar, lenguas culta y coloquial. Nivel subestándar, la lenguas popular y vulgar. Otro contenido importante en sociolingüística es el multilingüismo. O sea que coexisten, hay varias o muchas lenguas en un territorio. Y en el Perú, que el Perú es típicamente multilingüista, hay que precisar entre lenguas nativas, y lenguas extranjeras. Lenguas nativas y lenguas extranjeras. Y veamos a través de las regiones genéricas, costa, sierra y selva. En la costa, las lenguas nativas se extinguieron, o mejor dicho, fueron obligadas a extinguirse. Por ejemplo, en La Libertad se hablaba por lo menos 3 lenguas de mucha expansión. Hacia Huamachuco, la lengua culie, hacia lo que es la zona costera, la lengua mochica, y la cultura chimú no hablaba lengua mochica. La cultura chimú hablaba, su lengua era la lengua tigna, ¿no? Estas lenguas han desaparecido. Claro, porque para los españoles, extirpadores de idolatrías, una forma de acabar con la idolatría era que el nativo no hable su idioma, porque él justamente realizaba sus ritos, el nativo, en su idioma original. En la sierra, a pesar también de la extirpación de idolatrías, subsisten por lo menos 4 lenguas nativas, ¿no? Quechua, aymara, jacaru, cauqui. En la selva, ahí sí, hay masa. En la selva se calculan 43 lenguas nativas. Podemos decir que cada tribu en la selva presenta su propia lengua, ¿no? Luego,
tenemos ya las lenguas extranjeras, por ejemplo, el castellano, ahí está, el francés, el inglés, el italiano, el alemán, el japonés, etc. ¿No? En suma, más de 10 lenguas extranjeras de uso frecuente. O sea, en el Perú, de manera constante, entre lenguas nativas y extranjeras se habla más de 50 lenguas. Luego, hay que precisar por aquí las lenguas en contacto, ¿eh? Que a veces se les ocurre a veces confundir las categorías, ¿no? Cuando hablamos de lenguas en contacto, nos referimos a que en un territorio confluyen hablantes de diversas lenguas y va a llegar el momento en que esas lenguas se mezclan o se interfieren. Eso es las lenguas en contacto. ¿Ya? No se vaya a pensar que interlecto es sinónimo de lenguas en contacto, no. Interlecto es una categoría dada para un tipo de interferencia con lenguas en contacto acá en el Perú. Veamos algunos casos. ¿Eh? Tenemos por aquí el Spanglish, o sea, la interferencia o mezcla español-inglés. Y exactamente, ¿dónde tiene su partida el Spanglish? Su partida está en la guerra Estados Unidos contra México. Estados Unidos gana esa guerra y se apropia de lo que ahora es Texas y Arizona. Así que les impone, señores, ustedes antes pertenecían a México, ahora ya son de este nuevo país, su idioma va a ser, su idioma oficial va a ser el inglés, así que el castellano, ya olvídense ya. Si lo van a emplear, bueno, para lo cotidiano, pues, pero para educación, para sus trámites, en fin, el inglés. Por tanto, esos habitantes ya invadidos, que les quedó aprender una segunda lengua, el inglés. Pero la mayoría pues ya estaban por los 40, 50. Al final hablaban el inglés, pero con un dejo, con un acento español, y por tanto lo llamaron a esto es el Spanglish, ¿no? Luego, si vamos a la frontera, Perú-Brasil, hay brasileños que cruzan la frontera, a veces por productos que gastan más cómodos, o también por ventas, y por tanto el hablante de portugués se aprende las palabras básicas del castellano para poder cruzar la frontera y de repente negociar o comprar. Entonces, esa interferencia portugués-español a el portuñol. Y no únicamente es la frontera, no únicamente es la frontera Perú-Brasil, ¿eh? También la frontera en Europa, España-Portugal, la frontera Bolivia-Brasil. Luego el pidgin, ¿no? Esta forma idiomática se inicia cuando Inglaterra conquista China, o sea, hacia los siglos XVII, XVI, XVII, ¿no? Así que los ingleses conquistan China y se dieron cuenta que Hong Kong era pues un excelente puerto para el comercio. Al instante pues vinieron los comerciantes de Inglaterra y las primeras semanas la venta pues fue bajísima y algunos mejor regresaban y dijeron nunca más volvemos a Hong Kong, ¿no? Sin embargo, los que persistían se dieron cuenta un momento. No es que el habitante chino no quiera comprar, sino que viene, pregunta, no se entendemos y se va. Así que, ¿saben qué? Hay que buscarnos a profesores que sean bilingües, que hablen inglés y chino, y nos den algunas clases del chino básico, como para poder, sobre todo, comerciar. Así que pasaron varias semanas y de pronto ya cuando el chino iba a comprar a esos mercados ingleses, ya se entendía, pero observaba que el hablante de Inglaterra hablaba el chino, pero a lo inglés, ¿no? No exactamente como es el chino, pero no se entendía. Y le preguntaban los chinos, señores,
Mister, ese idioma que hablan, así que palabras chinas, pero como si fuera inglés, ¿qué es? Ah, esa es lengua business, lengua comercial, lengua business. ¿Qué? Business. Ah, pidgin. Ah, mira, ellos hablan pidgin. La palabra pidgin es una deformación de la palabra business. Por tanto, la interferencia chino-inglés. O también hacia el Mediterráneo, la lengua franca, ¿no? Que nos interfiere entre lenguas, francés, español e italiano. Español o castellano y el italiano. Luego tenemos en Puno, sobre todo por parte de algunos chamanes, que mezclan el aymara y el puquina. El aymara y la lengua puquina. La lengua puquina, muy antigua, ¿no? Y luego surge el caso peruano, ¿no? El caso ya más difundido en el interlecto. Esta categoría se utiliza para mostrar las lenguas en contacto, sobre todo el español o castellano y el quechua. Y además, el castellano y el aymara. Pues en el Perú es para esa categoría, ¿sí? La interferencia, el contacto castellano-quechua, castellano-aymara, es lo que se denomina el interlecto. Claro que el más estudiado es el castellano-quechua, la interferencia castellano-quechua. Y además, el interlecto castellano-quechua es una variedad sociolingüística, social y lingüística. ¿Y esto por qué lo manifestamos? Porque a pesar de que ya esto ya está demostrado hace bueno, ahí le ponen diéresis, ¿eh? No quiere salir. Bueno, entonces, a pesar de que ya este fenómeno esté estudiado ya desde 1978, o sea, ya hace 42 años, sin embargo, en Trujillo hay algunos libros que manifiestan que el intelecto castellano-quechua es una variación diatópica, cuando ya desde 1978 los estudios demuestran que no, es un asunto social, lingüístico e incluso histórico, y no es diatópico, ¿no? Por aquí veamos un ejemplo. Tenemos por aquí el intelecto castellano-quechua. Y tenemos acá un fragmento de la novela Gorfista de José María Arguedas. Ahora será, ahí está corral, corral chiquito, para que salga busque bien cuerpo de indio. Primera condición para que lo que uno escucha u observa, digamos, sí, eso es intelecto castellano-quechua. Primera condición es que el intelecto se da en hablantes subordinados bilingües. Listo, por aquí lo agregamos. En bilingües se da en bilingües subordinados. ¿Y qué entendemos por bilingüe subordinado? Aquella persona que domina dos idiomas, pero no puede pasar al 100% de un idioma a otro. Por ejemplo, en los hablantes de castellano-quechua, resulta que su primera lengua fue el quechua, su lengua materna. Su segunda lengua fue el castellano. Cuando ellos van a utilizar el castellano, no lo pueden emplear puro. Necesariamente lo emplean interferido con el quechua. Ese es el intelecto castellano-quechua, ¿no? Por tanto, acá vamos a precisar lo que exactamente se da en hablantes del castellano, pero como segunda lengua. Eso quiere decir que si es que
a alguien por ahí con algunas palabras quechuas, en el momento de hablar, habla castellano y por ahí lanza una palabra y otra palabra quechua. Eso no es intelecto, no es extremadamente bilingüe. Y además es algo común en su forma de hablar de ellos. No es que hablen así a propósito, ¿no? Luego nos ubicamos en la primera palabra. ¿Ve? Dice, ahora será. La palabra de manera general es ahora. Por consiguiente, eso quiere decir que los hablantes de intelecto o bien forman diptongos o eliminan diptongos. Una primera característica, forman o eliminan diptongos. Porque allí era ahora, era hiato, ahora hiato. Al decir ahora ya es un diptongo. ¿En qué sentido eliminan diptongos? Por ejemplo, la palabra por lo común es viene. Y la mente del intelecto dice ya viene, ya ven, hay que esperarlo, ya ven. O sea, eliminó el diptongo ie, viene. Otra característica, y que justamente que está en la primera palabra y en la última, ¿ve? Aura, ahora. Indio dice endio. El hablante de intelecto tiende a confundir sobre todo las vocales o también ei. La confusión vocálica. Saben sobre todo lo que es la E con la I y además la O con la U. De ese modo, si tú eres, por ejemplo, tu nombre es Lili, vas a un pueblo ancashino de hablantes quechuas y te dicen, Lele. Si eres Lucy, Luce. Si eres Yoni, Yone. O no te preguntan cómo estás. ¿Cómo estás? Continuamos. Otra característica es el uso en el castellano de palabras quechuas o también de morfemas quechuas. Palabras y morfemas quechuas. Por ejemplo, en castellano, el diminutivo por lo común es ito, ita, illo, illa y otras posibilidades, ¿no? Y si es para los nombres de personas, Ana, Anita, Jorge, Jorgito, o sea, ito, ito, ita. Sin embargo, en quechua no, en quechua es cha. Y por tanto, el hablante de intelecto usa la palabra del castellano, por ejemplo, si es Pedro, ahí está, Pedro. Pero para decir perrito lo dice con la terminación quechua, pedrucha, porque cha significa ito, ita. Si va a llamar, por ejemplo, a Ana, le dice Anacha. Cha significa ita. Otra característica es que por lo común el hablante de intelecto tiende a utilizar más el verbo hacia el final. La presencia constante del verbo hacia el final de la oración. Ahora sí, por aquí veamos los ítems. Veamos. 9. La expresión. Estoy chapito, chapito por la lluvia. Este término chapito, chapo, es de uso constante en la Sierra Liberteña. Sí, es claro, es el dialecto, ¿cierto? ¿No? O atópico. A veces uno va al campo y por ahí llega la lluvia, llegamos húmedos y decimos, estamos chapitos, voy a cambiarme esto chapito, chapito. Claro, 9 de ahí. 10 de las siguientes presentan variaciones diastráficas, o sea, la podemos ubicar en algún nivel. La guaguita no, porque eso ya es un léxico de la sierra, ya será diatópico. Mosaico, dame 2 chelas. Eso es jerga, que está en el nivel subestándar de la lengua vulgar. El abogado presentó un habeas corpus. Eso es lengua culta,
está en el nivel estándar. ¿Qué está pensando usted, compadre? Este chinchano. Ya es atópico ya. Mami, ya vuelvo, me voy a la pre. Ahí estamos ya a nivel coloquial. Es la lengua coloquial, nivel estándar. 2, 3, 5. 10, marcamos la B. 10, marcamos la B. En la pregunta 11 nos dicen, emplean jerga. Tu chaplín, es como decir tu chapa. ¿Cuál es tu chapa? ¿Cuál es tu apodo? Tengo tantos anticuchos, es decir, antecedentes. Mi jato y jato. A la tecla, la viejita, o también la mamá. Lo dejaron choborra, borracho. O sea, todas tienen jerga. En la pregunta 12 nos manifiestan variaciones diatópicas. Churre, a ese plurano ya, va para la clave. Realice la asepsia, ese es ya el lenguaje técnico, tecnolecto, y es lengua culta. Y a eso es ya estrático ya. De Orimago a su gente, ahí sí. A ese es ya diatópico. Tus tabas están maladasas, es la jerga, eso ya es diastrático. Winga, o sea, ovalada, eso ya es de la habla andina. 1, 3, 5, la E. 12, la E. 13. Respecto a la realidad lingüística de nuestro país, el uso del idioma español en Trujillo se distingue por el yeísmo frente a Santiago de Chuco, sí. El idioma español puede convertirse en dialecto, ¿cierto? Y está convertido en dialectos. El dialecto castellano de la selva es considerado como incorrecto. Todo dialecto es apropiado para su zona, una forma de variación idiomática. Se descarta. Los usuarios del idioma español de México y nosotros somos de la misma comunidad lingüística, sí. Todo aquel que habla el castellano, esté en cualquier parte del mundo, pertenece a la misma comunidad lingüística. El idioma español presenta muchos extranjerismos, sí. Por ejemplo, dices, vas a un bar, señor, me sirve cerveza helada en Chop. Chop es alemán, de la lengua alemana, ¿no? O dices, mira, ese señor es un excelente chef. Chef es francés, ¿no? Te espero en mi stand, el número 6, ahí me busca ya. Stand es inglés. Y también, de hecho, que también el castellano que utilizamos tiene influencia de lenguas nativas también. Tenemos por aquí 1, 2, 1, 2, 4 y 5. 13, marcamos la B. 13 la B. 14, respecto al siguiente fragmento. Che, pero si moves así la pierna te voy a clavar la mano en las costillas. Sígueme contando. A vos te inyectaré agua destilada. Explícame. Ya nos damos cuenta que es habla argentina, por tanto sería tópica, que lo mismo que geolecto. ¿Tendrá cambios lexicales? Sí, por ejemplo, che es un léxico de uso constante de ellos aquí, no se usa. Morfológico también, por ejemplo, moves. Para nosotros, el verbo mover es irregular. Su raíz lo cambiamos, mueves, muevo, cambiamos su raíz. Pero para el argentino, lo emplea como verbo regular, su raíz siempre lo mantiene igual, moves. Es lo morfológico. Fonológico, por ejemplo, explicarme. Para nosotros es esdrújula, para ellos es palabra grave. Cambió la parte de entonación, fonología. Explicarme manifiesta un cambio fonológico, sí. Che evidencia un cambio semántico, no. Semántico es la misma palabra que se usa con frecuencia allá, con frecuencia acá, pero que cambia el significado. Por consiguiente, la 3 también se descarta. Y la 3 dice, vos es un pronombre de uso exclusivo en Argentina, ¿no? También lo emplean en Uruguay, en Paraguay, lo emplean en la Sierra Norte, también en Perú, por ejemplo, Huamachuco, Santiago de Chuco, Cusco, Julcán. 1, 2, 4. Pregunta 14, la 15. Era tan dado don Simón Bolívar a singularidades
que hasta su interjección de cuartel era distinta de la que empleaban los demás militares. Donde un peruano habría dicho, vaya usted carajo, Bolívar decía en venezolano, vaya usted la pena. Mira, acá en el Perú y el otro que hablaba tipo Venezuela, ¿no? De un lugar a otro será diatópico. 15 la E. 16. ¿Qué forma sociolingüística se aprecia en la manifestación de un hablante bilingüe? Si dice bilingüe ya, esto va a ser lenguas en contacto. ¿Qué cosas está diciendo laica? Es castellano y laica es quechua. Allá, interlecto. 16, la C. 17, la constatación de que en el Perú se usa y coexisten muchas lenguas. Y sabemos que se llama multilingüismo. Ahora sí, ¿qué característica del signo lingüístico permite formar el multilingüismo, los dialectos, la polisemia, los sinónimos, las jergas? Lo genera la arbitrariedad. El carácter arbitrario del signo lingüístico genera multilingüismo y otros fenómenos. 17 la D. 18. Los siguientes enunciados se relacionan con las variaciones diatópicas. Fusión de la lengua materna con una segunda lengua, no, eso ya es, en caso del Perú, interlecto. Forma lingüística o intención es ocultar la información a los adultos, es el lengua juvenil. Por tanto, será 3, 4, 5. 3, transformaciones geográficas de una lengua, sí. Cambio semántico, gramatical, es cierto. El castellano trujillano, el guamachuquino son formas diatópicas, sí. Confirmada. 18 la C. 3, 4 y 5. 19 son ejemplos de lengua vulgar. En la lengua vulgar están los errores extremos de expresión y también las palabras soeces y las jergas. Es muy jeropa ese corima, sí. Hubieron, cocaleros, hubieron es un error. Lo correcto es hubo. Y además una palabra soez de mierda. Ya, soez. Me ha dado poca plata esa rosqueta, mi rosqueta, una jerga también. Sí, patroncito, yo fui. Aquí estamos en una forma de hablar andina y ya será ya tópico ya. De Loreto su gente ya será ya tópico. 1, 2, 3, 19. La 20. Las siguientes afirmaciones guardan relación con la definición de idiolecto. Idiolecto, ¿eh? El idiolecto viene a ser esa especie de conciencia lingüística que nos va orientando. Que si es que tú, por ejemplo, vas a hablar con tus amigos, ahí, con tus amigos o amigas, listo. Mi expresión debe ser coloquial y esta vez de repente vulgar. Listo. Pero de pronto pasa el tiempo y vas a sustentar tu tesis ya en la UNET para graduarte. No vas a decir, voy a hablar aquí, voy a exponer de manera coloquial y por ahí unas disuritas, no. No. Debe ser en forma culta y con un lenguaje muy respetable. Date cuenta que nosotros, según las ocasiones, cambiamos un poquito nuestra forma de hablar. Es el dialecto. Uno, conjunto de hábitos de habla, ¿cierto? Se encuentra entre lengua y habla, ¿sí? Regula nuestra forma de hablar, ¿cierto? La 4 no, porque el dialecto es para todos. Es una marca propia de cada persona, ¿sí? 1, 2, 3, 5. La D. 20 la D. 21. Ahí nos dan un texto y nos dicen en qué nivel de lengua está. Y encontramos que aquí aparece, por ejemplo, la expresión pecuniarias, como decir, con la parte monetaria, económica. Censura. Estas palabras no son de uso cotidiano. Por consiguiente, ya estamos en la lengua oculta. 21, la C. Ahora sí, por acá, avancemos a las categorías gramaticales. Categorías gramaticales. Y vamos a encontrar las palabras variables y las invariables. Condición para que tales palabras sean variables es que las variables tienen lo que llamamos accidentes gramaticales.
accidentes gramaticales, los cuales están en el final todos completos: género, número, persona, modo, tiempo y aspecto. Si tiene algunos de ellos o la mayoría, ya esa palabra va a ser variable. El sustantivo tiene género y número, el adjetivo género y número, el artículo género y número, el pronombre tiene género, número y persona. El verbo solamente tiene 5 accidentes gramaticales, por tanto ahí hay 6, uno sobra y eliminamos el género. El verbo nunca tiene género, no tiene género el verbo. Luego tenemos por aquí las invariables, es decir, sin accidentes gramaticales, no tienen ni género, ni número, ni persona, ni tiempo, ni aspecto. Sin accidentes gramaticales. Y allí están las preposiciones, por ejemplo, a, ante, bajo, con, contra, las conjunciones, por ejemplo, la copulativa la i, disyuntiva la o, causales porque, adverbios de tiempo, hoy, mañana, tarde, temprano, de lugar, allá, acá, de afirmación, sí. Las interacciones, por ejemplo, las expresivas, ah, ay, las apelativas, chava, ch, ay. Y por aquí nos concentramos en una categoría variable muy importante, el sustantivo. El sustantivo lo podemos entender de diversas perspectivas, ¿eh? Por ejemplo, según su origen, que pueden ser primitivos o derivados. Si es que ese sustantivo no tiene prefijo ni sufijo, ya es primitivo. Si tiene sufijo o también prefijo, ya derivado. Por ejemplo, acá besol no tiene prefijo ni sufijo, ya es palabra primitiva. Relojes únicamente tiene indicador de plural, sigue siendo primitiva. Si cambiamos a una palabra de género de número, el sustantivo sigue siendo primitivo. ¿Eh? Tenemos niñas, luego agrego niño. Niño sigue siendo sustantivo primitivo. Para poder decir que es derivado, debe llevar sufijo. Por ejemplo, aquí reloj lleva el sufijo ería. Niñez lleva el sufijo es. Banderín lleva el sufijo in. El sufijo in. Luego tenemos ya, según la extensión, hablamos de sustantivos propios y los sustantivos comunes. Desde el punto de vista de la ortografía, ya sabemos que el sustantivo propio comienza con mayúscula. El común, nada más con minúscula. Tenemos antropónimos, topónimos y zoónimos. En los antropónimos, o sea, los nombres de las personas, hallamos nombres de pila. Si es que descontamos tus apellidos, lo que queda en el comienzo son tus nombres de pila. Si eres Juan Pérez Cáceres, allá, Juan. Si eres Ana Badía González, ya Ana, el nombre de pila. Los apellidos, por ejemplo, ya dijimos Cáceres, ahí está. O también podemos ubicar ahí a los patronímicos, también, ¿eh? Por ejemplo, de Ruiz. Los patronímicos, Ruiz, González, Díaz, Muñoz, Vázquez, están ahí los nombres antropónimos. ¿Eh? Hipocorísticos son los que van a provenir ya sea por alteración o fusión o acortamiento de los nombres de pila. Por ejemplo, si eres Juan, en la costa por lo común se emplea Juancho, pero si eres Juan en la selva eres el Juané. Si tu nombre es Graciela, allá Chela, Chelita. Tu nombre es María Fernanda, allá Mafer. Esos son los hipocorísticos. ¿Eh? Topónimos, nombres de lugares, ciudades, países, ríos, en fin. Digamos aquí Perú, o un río Amazonas, o un nevado Guajarán, en fin. Los zoónimos, los nombres propios de animales. Ah, ¿tu perro qué nombre tiene? Ah, mi perro es Firulais. Ahí está, Firulais. Sucede que
En los zoónimos muchas veces se emplean nombres de personas para los animales. Por ejemplo, en el cuento Venado sin plumas, el perrito se llama Pedro, el cerdo se llama Pascual, nombre de personas. O también vamos a encontrar que nombres comunes se ponen como propios. Compras tu perrito, que es muy coposo, allá, se va a llamar Oso. Es un nombre propio ya. Y lo escribirás con mayúscula. Al designar como oso, llamarlo como oso a tu perro. Los comunes, que tienen individuales y colectivos, por ejemplo, papel, su colectivo resma. Raíz, su colectivo regambre. Bruja, su colectivo aquelarre. También tenemos los sustantivos según su estructura, simples cuando nada más presenta una raíz o una sola palabra. Si ya presenta dos o más palabras en una sola, estamos en los compuestos. Por ejemplo, lata, abre latas. Ya, compuesto. Sol, girasol. Ya, dos en una, compuesto. Ave, Ave María. Ya está, dos en una, compuesto. Y luego, a una gran clasificación, el sustantivo según el género, según el género. Y por aquí tenemos un esquemita para entender el sustantivo según el género. ¿Cómo sé que doble forma? Porque la raíz se mantiene y únicamente cambio la terminación. Por ejemplo, masculino, la E, jefe. Femenino, la jefa. Masculino, poeta. Femenino, poetisa. Aunque la palabra poeta también puedes emplearla como una dosa. Y puede decir el poeta, la poeta, también ambas son válidas. Heterónimo significa palabras diferentes. Carnero masculino, oveja femenina. Papá, mamá. Dama, caballero. Caballo, yegua. En homónimos vamos a encontrar que al cambiar el género también cambia el significado. Por ejemplo, si digo el editorial, es masculino y es un texto. Si digo la editorial, es femenino y se refiere a una empresa que encargada de publicar, de difundir libros, revistas, comprar, vender. Es una empresa ya. Si escuchamos cometa, el cometa allá, astro, la cometa allá, un juguete. El común a dos únicamente es para personas, ¿eh? Es para personas. Sucede que para cambiar el género únicamente el acompañante va variando. Auxiliar, masculino el auxiliar, femenino el auxiliar. Ahí también encontramos turista, el turista, la turista, el joven, la joven, el testigo, la testigo. Y ahí también están todas las jerarquías militares, ¿eh? Todas, ¿eh? El cabo, la cabo, el sargento, la sargento, el teniente, la teniente, el capitán, la capitán. Es lo correcto, de forma oculta. Profesor, pero en mi colegio decíamos la capitana. Ah, no, ¿qué es eso? Nivel coloquial, pues colegio, ¿no? Nivel coloquial. Claro, pero ya, aquí estamos ya rumbo a la UNT. Será, por tanto, el coronel, la coronel, el general, la general, el comandante, la comandante. Los ambiguos se refiere lo que es sobre todo a cosas, ¿eh? Y también el artículo o el acompañante va a cambiar el género. Tenemos ahí el mar, la mar, el tizne, la tizne. Y no olviden que desde hace ya 10 años está normado que el calor... ¿Ah? Ya, toma. El calor, la calor, el margen, la margen, no olviden, ¿eh? La expresión calor
el calor, la calor, ya está normada como correcto desde hace 10 años. No es nuevo. Forma fija es cuando solamente tiene un género la palabra. Su otro género no existe. Por ejemplo, ómnibus, solamente masculino, femenino no existe. No hay. Le ponemos X. O universidad, solamente femenino, su masculino no existe. Si lo propone será incorrecto. Y hay un grupo especial de forma fija llamado los epicenios. Ojo, los epicenios son de forma fija. Profesor, pero si aceptan macho, hembra, varón, mujer, un momento. No se vaya a pensar que al decir halcón, hembra, ya la palabra es femenino, no es cierto. ¿Ah? Se emplean los adjetivos macho, hembra o varón, mujer para diferenciar en la realidad el sexo de ese animal o persona o planta, pero no para diferenciar a la palabra en su género. No confundan el género en la palabra con lo que es la diferencia sexual, no es lo mismo, ¿no? Que a veces coincide, sí, coincide. Por ejemplo, el caso de oveja carnero, digo oveja femenino y a la vez esa palabra está distinguiendo ya el sexo de ese animal. En los epicenos hay que utilizar macho, hembra o varón, mujer. Tenemos halcón. Halcón siempre es masculino, pero quiero diferenciar a ese animal en su sexo y voy a decir macho o hembra. No vayas a pensar que si tú dices halcón, hembra, ya la palabra femenino, no, la palabra sigue siendo masculino. Igual, digo la ballena es femenino. Ballena macho, ballena hembra, así diga ballena macho, la palabra sigue siendo femenina. En las plantas, la concepción de sexo no necesariamente se corresponde con los estudios de botánica. Y a veces se corresponde con ciertas apreciaciones colectivas o particulares. El ombú es un árbol frecuente en la selva, en África, y según el habitante africano, si es que este árbol alguna vez dio frutos allá, ombú hembra, nunca da frutos, ombú macho. O sea, tenencia, ausencia de frutos, macho o hembra. Igual también para la palmera, da frutos, palmera hembra. Nunca da frutos, palmera macho. También para personas hay, el personaje. De pronto hablemos de Emma Rowl, Emma, allá, personaje mujer. De Carlo Bovary, personaje varón. Utilizamos varón o mujer. Pero ya saben, así tú digas el personaje mujer, el personaje sigue siendo masculino. Si dices la criatura, y la criatura te refieres a Jorgito, a criatura varón. La criatura te refieres a Teresita, a criatura mujer. Pero las palabras siguen su género. Vamos ahora sí a los ítems. Aquí nos piden cuántos sustantivos compuestos univerbales, que significa dos o más palabras en una sola. El cubrecama, tenemos cubrecama ya uno. 14º es univerbal, pero no es sustantivo, es adjetivo. Vía del mar es por sinapsia. No, aquí te piden univerbal. Significa dos o más palabras en una sola y pegadas, unidas. 21, la respuesta va a ser A, solamente cubrecama. En la 22 te piden sustantivos simples. Por tanto, presidentes, un sustantivo simple. Muros, un sustantivo simple. John, un sustantivo simple. Kennedy, otro sustantivo simple. Profesorado, sustantivo simple. Premio, sustantivo simple. Nobel, sustantivo simple.
conocimiento sustantivo simple, estudiante sustantivo simple. Veamos, 1, 2, 3. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sustantivos simples. 23. Sustantivos solamente epicenos. Delfín macho, delfín hembra. La 1 sí. En la 2, hiena macho, hiena hembra. En la 3, orca macho, orca hembra. En la 4 no, porque de jabalí, su femenino es jabalina, ya de doble forma. Ratón, ratón, a doble forma ya. 23, la A. 24. Nos piden aquí sustantivos de forma fija, que nada más tengan un género. ¿eh? Libro solamente es masculino, tenemos ya uno. Verdad, solamente femenino. Mentira, únicamente femenino. Tempestad, solamente femenino. Lira, solamente femenino. Alma, únicamente femenino. Luz, nada más femenino. Y lodo, solamente masculino. ¿Ah? Entonces ahí tenemos sustantivos de forma fija. Por tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la 24 tenemos ahí 8. En la 22, 9 jóvenes. Nos piden sustantivos simples. Si te dicen, si tu nombre, por ejemplo, es Lucy Pérez Guevara, Lucy, sustantivo simple, Pérez, sustantivo simple, Guevara, sustantivo simple. Si nos dijeran sustantivos por disyunción, ahí sí. John F. Kennedy sería uno solo. Pero ahí abajo nos dicen simple, jóvenes. ¿eh? Veamos. 25. ¿Cuáles de las siguientes oraciones presentan sustantivos abstractos? En la 1, verdad. En la 2, dolor. En la 3, pasión. En la 4, amor. En la 5, dolor. O sea, todas. ¿eh? Todas. 25, la respuesta iba a ser la E. 26. Que sean plurales correctos. En la A, por ejemplo, debe ser hábitats. No es los hábitats, es los hábitats. En la B es cosquillas, es siempre en plural. En la C es ajís o ajíes. No es ajíes, eso ya es barbarismo. En la D solamente es plural, exequias. De zinc es zincs, no es zinques. La respuesta va a ser la D. Lo que sí recuerda que la palabra pedigrí y la palabra popurrí solamente aceptan la S para el plural. Pedigrís, popurrís. En cambio, las demás, por ejemplo, bisturí, maniquí, ají, maní puede ser maní o manís o maníes, ajís o ajíes, maniquíes o maniquíes. Para cuando terminen en U, solamente champú y menú aceptan la S nada más. ¿eh? Si tú dices champúes, menú es ese barbarismo. En cambio, los demás, normal. Tengo tabú, tabúes, ñandú, ñandú son ñandúes, iglú, iglú soy iglú, cualquiera de ellas. 26 la E. 27. ¿Cuál de los sustantivos siguientes no cambia su significado al cambiar de género? Por tanto, puede ser común a dos o puede ser ambiguo. En este caso tenemos un ambiguo, arte. Yo digo el arte de las artes, no cambia de significado, únicamente cambia de género. 27 la C. 28, que sean solamente femeninos. La sartén sí, el cortaplumas no es masculino. La mesa, la comezón, la agua marina, o sea, todas menos 2. 28 la B. En la 29 nos piden artículos. ¿eh? El artículo, ya saben, debe estar antes del sustantivo. Las vimos, las nuestro artículo ahí.
Si las aparece junto al verbo, es pronombre. En cambio, aquí sí hay la ladera, la junto a ladera. Las junto a lunas, ahí sí. Las junto a lunas, ya 2. Un segundo, un indefinido, ya está. Nada más habría 3. La ladera, las lunas, un segundo, nada más 3. No olviden que las palabras al y del no son artículos. ¿Verdad? Las palabras al y del son contractos. Si es que tú dices que son artículos, estarías negando la presencia de una preposición en cada una, porque al es amacel. Del es de la preposición de más el artículo el en contracción. 29, la 30. ¿Cuál de los siguientes sustantivos cambian de significado al cambiar de género? O sea, deben ser homónimos. El armazón significa lo mismo. En el 2 sí cambia. Digo el radio, me refiero, por ejemplo, a la mitad del diámetro. Digo la radio, la emisora. El parte, un documento, la parte, un segmento. El pez, el animal, la pez, la melaza, la brea. El frente, la frente también cambia. 2, 3, 4, 5. 30 la D. No olviden, tú dices la pez, significa brea o melaza. El pez ya sabemos qué significa. En la 31 tenemos el cónyuge, la cónyuge, el testigo, igual que el capitán, la capitán, allá. Esto es como una 2. 31, la D. En la 32 nos piden heterónimos, o sea, cambiamos por otra palabra para diferenciar el género. Caballero, dama, caballo, yegua. 32, la C. Papá, mamá. En la 33 te piden clasificar al sustantivo amor, que aquí nos faltaba subrayar. ¿Eh? Cuando te dan las palabras en una oración, ve el contexto. ¿Eh? Aquí cuando dice amor, se refiere a una chica. Por tanto, aquí la palabra amor no es abstracto, es concreto. Esta palabra, nada más es una sola, es simple. No tiene prefijo ni sufijo, es primitivo. Se refiere a una dama, es concreto. No es sustantivo propio, es común. No es colectivo, no designa un grupo, nada más designa un elemento, individuales. 1, 2, 3, 5, la E. 33, la E. 34, el pus, la sartén. Solamente aceptan un género. Por tanto, son de forma única, o también llamado de forma fija. En la 35, sustantivos que solo deben usarse en plural. Esponsal solamente plural, nupcias también. La 3 no, porque puede ser pantalón o pantalones. Caos solamente es en singular, no se puede poner en plural. 1, 2 y 4. Los que se llaman los pluralia tantum, o sea, solamente en plural. Si los pones en singular ya fallamos. Tenemos luego otra categoría, variable artículo. El artículo, sintácticamente, nada más tiene una función, la de ser modificador directo del sustantivo. Solamente se ubica ante el sustantivo. Como está ubicado solamente ante el sustantivo, siempre es determinante. ¿Ah? Por su función MD, por su ubicación determinante. Y además encontramos diversos grupos de artículos, por ejemplo, los determinativos, el, los, la, las. Sobre todo, que deben estar junto al sustantivo o también junto a un relativo. Si es que tú observas que dice, el cual no es cierto, la que te invitó, en la expresión el cual solamente cuál es relativo, es artículo. Si digo la que te llamó, ¿qué únicamente relativo es artículo? En el neutro, la palabra lo, que por lo común debe estar junto al adjetivo, o mejor digamos, junto a un adjetivo
que acaba de sustantivarse, lo nuestro, lo interesante. Y también lo podemos ubicar junto a un relativo, por ejemplo, lo que te dije, lo cual no es cierto, en donde solamente qué es relativo, lo es artículo, solamente cuál es artículo, solamente cuál es relativo, lo es artículo. Los indefinidos, ya unos, una, unas. Igual deben estar junto a sustantiva. Y por aquí vamos recordando los conceptos de cacofonía y eufonía en el manejo de artículos. Si por aquí escribo la área, escribo una área, estoy generando cacofonía. Está mal esto. Un mal sonido. Cacofonía. Debe ser el área o también debe ser un área. Y esto, ¿cuándo? ¿En qué ocasión se corresponde? En principio, que la palabra sea sustantivo. Primera condición, que sea sustantivo. Segunda condición, que esté en singular. Tercera condición, que sea femenino. Y además, que lleve la fuerza de voz en la primera A. No necesariamente tilde, fuerza de voz. Si es así, y tú agregas la área o una área, estarías generando cacofonía porque las A se juntan y suena mal. Las A se juntan y suena mal. Debe ser, por tanto, el área o un área. Pero ojo, al decir un área o el área, un es femenino y área sigue siendo femenino. No es a pensar que al decir el área allá masculino, no. No vas a decir el masculino, área femenino tampoco. Al decir el área o un área, el femenino, un femenino, área femenino, por concordancia. Tenemos alma y debemos decir por eufonía el alma o un alma. Esto se denomina eufonía. Sonido correcto, agradable, eufonía. Hacha igual, el hacha o un hacha, cualquiera de ellas. Asa, el asa o un asa. El águila o un águila, cualquiera de ellas, según el contexto. El ala o un ala. El hada madrina o un hada madrina. Igual aquí, el ancla o un ancla. El ánfora o un ánfora. El asta o un asta. El arca o un arca. Ánima significa alma. Un ánima, un alma. Áncora significa ancla, el áncora o un áncora. Pero por aquí, ojo, ojo. Si es que vas a agregar artículos a la palabra H, los nombres de las letras son excepciones. No, ahí no hay cacofonía. Decimos, por ejemplo, la H. Está bien, correcto. Decimos una H. Está bien. Decimos la A minúscula. Correcto. No olviden, agregar la o una ante los nombres de las letras, por más que comience con A, H, A, comienza con A, no es cacofonía, son excepciones, son correctos. Tampoco confundas la eufonía con los casos de obligación gramatical. No confundas con la obligación gramatical. Por aquí tenemos tres palabras que están sometidas a la obligación gramatical. Por ejemplo, arco. Yo aquí debo decir el arco o un arco, pero no le he puesto para que suene bien. No porque le corresponde. Arco es masculino, por consiguiente,
Arco es masculino, por consiguiente, le corresponde agregarle el o un, que son masculinos también. Aquí, por tanto, él es masculino. En cambio, tú observabas que en la eufonía agregamos el o un y se transformaban en femeninos en concordancia con el sustantivo. Acá igual, digo, el árbol o un árbol, agregado un por obligación, no porque sea eufonía. El átomo o un átomo, igual, he agregado por obligación, ambos son masculinos, no es por eufonía. Veamos por aquí algunos casos. ¿En qué casos usamos el artículo el para evitar cacofonía? O sea, hay que buscar eufonía. El habla, eufonía. El ansia, eufonía. El hasta, eufonía. Ápice no, porque ápice es masculino. Si digo el ápice es por obligación gramatical. Igual átomo, masculino. 1, 2, 3. 36, la C. 1, 2, 3. 37. Solamente uno de los casos es correcto en el manejo del género y el número. Aquí marcamos la D. No olviden que las jerarquías militares son siempre sustantivos común a dos. Eso de el capitán, la capitana, esos son coloquialismos, ¿no? En ese caso, incorrecto. Ese tremendo barbarismo histórico, la mariscala, también es un barbarismo, debería ser la mariscal. 38. La oración que contenga artículos. En la A no hay artículos, en la B esa no es artículo, es demostrativo. En la C, él debería llevar tilde pronombre. En la D, tú es posesivo. En la S hay B, el comer, el artículo él junto al infinitivo. Y además, en la expresión lo que, ya saben que ahí solamente que es pronombre relativo. Lo es un artículo. 38, la E. 39. ¿Dónde encontramos a un artículo que sea sustantivador? O sea, a una palabra que no lo es, la convierte en sustantivo. En la 39 la respuesta va a ser así. La palabra graciosa es un adjetivo. Si dices, ¿quién fue gracioso? ¿Quién fue gracioso? Al decir el gracioso o la graciosa, el artículo la está convirtiendo ese adjetivo en sustantivo. 39 la C. 40. Son sustantivos correctamente en plural. Termina en G, zigzags. Bien. Club, clubs. Pero también puede decir clubes, ¿eh? Ambas son correctas. Fax, sí. Faxes, boxes. Síntesis, la síntesis, varias síntesis. Termina en I sin tilde con la S nada más. Mami, mamis, papi, papis. Chasqui, chasquis, yanqui, yanquis. Todas. 40 la E. 41 son características del interlecto castellano quechua. La imprecisión vocálica, la I, la O como la E, la otra como la U, sí. Supresión de diptongo, ¿cierto? El manejo a veces no variable del género del número, sí. La influencia de la pronunciación quechua en el castellano también. La ubicación con el verbo así final, cierto, todas. 42 de un sumativo, ¿eh? Mis zapatos voy a comprar. Te dicen que es el uso de una lengua con la sintaxis de otra. Eso quiere decir que es bilingüe ya, allá. Y como es un caso peruano, ya será interlecto. En la 43 te piden pronombre enclítico, o sea, aquel pronombre que va después del verbo pegado. Diríase el pronombre se. Lavarnos, el pronombre nos. Jugaste, no, ¿eh? En jugaste, jugue la raíz. A es la vocal temática. Y la S, la T y la E es el morfema para modo, tiempo y aspecto. No vayamos a pensar que el verbo es jugas y el pronombre te, no es cierto, ¿ya? Aquí ese te es un morfema, no es un pronombre. Vosotros, ustedes no tienen. Ya saben que para que sea pronombre enclítico debe estar el verbo y el pronombre, el verbo y el pronombre. 1 y 2. 43, la D.
44. Marciano, acá en Trujillo. Bodoque en Piura. Bomba. Chiclayo, Cartago, Casagrande. Chupete, la selva, allá. El dialecto. 44, la B. Y por aquí vamos ya recordando las concurrencias vocálicas, o sea, diptongos, triptongos, hiatos. Porque tenemos los diptongos y tenemos primero, uno, los diptongos heterogéneos. Diptongos heterogéneos, es decir, aquellos diptongos que se van a dar entre vocales abiertas y cerradas o viceversa, y la condición es que la I y la U no lleven tilde. Por ejemplo, tenemos aquí la I con la A, por ejemplo, Diana, ahí está, la I con la A. También puede ser al revés, por ejemplo, baile, ahí está, baile, la A con la I. Puede ser la I con la E, por ejemplo, viejo, ahí está, viejo. Puede ser al revés la E con la I, por ejemplo, deidad, ahí está, deidad, o sea, divinidad. La E con la O también puede ser, por ejemplo, Diógenes, Diógenes. También puede ser la O con la I, por ejemplo, el monosílabo soy, o también la palabra coima. La U con la A también, por ejemplo, el monosílabo cual. La A con la U, por ejemplo, causa o pausa, ahí está. Queremos la U con la E, por ejemplo, pueblo, o la E con la U, Europa. Queremos la U con la O, por ejemplo, duodeno. La O con la U, por ejemplo, el apellido Sousa. Ahí está. Y por aquí también recordemos los diptongos homogéneos. Los diptongos homogéneos. Es decir, los que nada más utilizan la I con la U o la U con la I. Grabando, ¿eh? La U con la I o la I con la U nunca se separan. Así, alguna de ellas lleve tilde, nunca se separa. Veamos primero la I con la U. Por ejemplo, tenemos viuda, no se separan. O que lleve tilde. Interview. Ahí está. No se separan. Ahora sí, al revés, la U con la I. Por ejemplo, uy, monosílabo. Que lleve tilde. Cuídate. Ahí está. ¿Ve? No olviden, ¿ah? La U con la I o la I con la U jamás se paran. ¿Ah? Tenemos los triptongos. Ya sabe que es tres vocales en una sílaba. Los diptongos son dos vocales en una sílaba. Y por aquí, ojo con ciertos detalles. ¿Eh? Por aquí, lo ponemos aquí. Ojo, ojo, ojo. De pronto, tenemos por aquí la palabra queso. No podemos decir que queso tiene diptongo, profesor, pues son dos vocales, ¿verdad? Un momento, no. Deben sonar ambas vocales. Y ahí nada más suena una, no hay diptongo entonces. Entonces, ¿qué hay? Fácil. Este elemento es un dígrafo. Si dos letras suenan como una, se llama dígrafo. Por tanto, en la sílaba que hay un dígrafo de una vocal. Los triptongos deben seguir la secuencia vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Por acá tenemos un monosílabo. El monosílabo buey. Ahí está, ¿ve? U, la E y la I. O tenemos por aquí ioides. Ya está. Guaura. Veamos un país. Paraguay. ¿No? O también
Uruguay. O una zona en Cuba, Camagüey. Ahí está, Uruguay. Después tenemos por aquí los hiatos, ¿eh? Es decir, las vocales se van a separar. Y por aquí tenemos a un primer grupo, los hiatos acentuales. Estos hiatos se corresponden con un tipo de tildación con tildación robúrica. La condición es que se relacionan cerradas y abiertas o abiertas y cerradas, pero la condición es que la I y la U deben llevar tilde. Tenemos la A con la I. Por ejemplo, la palabra país. Ahí está, se tilda. La I con la A. Por ejemplo, ya está. La I con la E. Que te fíe. Que te fíe. La E con la I. Reímos. Reímos. La I con la O. Facilito. Mío. La O con la I. Oído. Tenemos la U con la A. Por ejemplo, púa. La A con la U. Listo. La palabra aún. Si es que la palabra aún es sinónimo de todavía, ojo, si es sinónimo de todavía, se tilda y es tildación robúrica, igual que Raúl, baúl, Paul. Tenemos la U con la E. Por ejemplo, cebú es, tabú es. Tenemos luego la E con la U. Re, U, me. Ahí está. Luego queremos la U con la O. Por ejemplo, wow. La O con la U. No, U, me, no. No, me, no. ¿Qué significa tu esencia, la parte principal? Y por aquí tenemos la sílaba para revisar nada más su estructura. Tenemos aquí la sílaba car, luego p y luego ta. Sucede que en la sílaba car, la primera letra de la C es la coda. O también la puedes llamar cola. Son sinónimos. La coda y cola son sinónimos. La vocal es el núcleo silábico. Núcleo. Y la consonante siguiente es la cabeza. Una sílaba puede tener coda, núcleo y cabeza. P nada más tiene coda y núcleo. Ta únicamente tiene coda y núcleo. Si me dan por aquí la expresión, por ejemplo, arma, encuentro que ar tiene núcleo y cabeza. Y ma tiene coda y núcleo. Esa es la forma de ver la estructura de una sílaba. Por aquí veamos ítems de concurrencia vocálica. ¿Sí? Separación silábica incorrecta. En la pregunta 45 debemos considerar que la U con la I y la I con la U jamás se separan. Y en la 45 han separado la U con la I en altruista, ¿ve? Gran error. 45 la C. Tienen diptongos homogéneos, ya saben, la U con la I o la I con la U. Y ahí tenemos la palabra muy. La pregunta 47 de excelencia te pide la correctamente silabiada. Y tú observas la A, la B, la C y la E, han separado en alguna palabra la U y la I, o la I y la U. ¿Qué es error? Únicamente han respetado la unión en la D. Altruista y la U con la I, juntas. Diptongo. 47 la D. 48. Toda la serie posee diptongos y sílabas. En hazme reír, hay hiato, no hay diptongo. En la B, cuídalo,
diptongo y tres sílabas, diálogo, diptongo y tres sílabas. Aquí lo demostramos. Ahí está. Coimeros, diptongo y tres sílabas. Por consiguiente, 48 la B. La B. 49 poseen triptongos. Debe ser vocal cerrada, vocal cerrada. En la 1 no, porque encontramos abierta, cerrada, abierta, ¿no? Acentuáis sí, huaicos sí, si no tenemos. Atentaríais no, porque así la veo sería de este modo. Atentaríais. No hay ahí triptongo, hay hiato y diptongo. Nada más lo correcto va a ser 2, 3, 4. 49, la C. 50. Presentan diptongo homogéneo, o sea, la I con la U o la U con la I. Uy, sí, la U con la I. Arguir, la U con la I. Diurno, la I con la U. Lingüista, la I, la U con la I. Cuídate, la U con la I, todas. 50, la E. 51 preguntas de ordinario, ¿eh? De las siguientes palabras. Tienen hiatos. La I repetida forma hiato, ¿eh? La A con la I tildada forma hiato. Diáfano y diptongo se descarta. Cofradía y dia separa hiato. Bu separa hiato. 1, 2, 4, 5, o sea la D. 51 la D. En la 52 te piden diéresis. Y para eso vamos recordando por aquí. Solamente se agrega diéresis para que suene hue y hui, solamente. Porque si no le ponemos diéresis, se leería ge y gi. ¿Ya? Solamente las estructuras hue, hui llevan diéresis. Gua nunca lleva diéresis. Exiguo, wo nunca. Antiguo, wo nunca. Atestiguas, guas nunca. Continuidad, sí, lleva diéresis. Debemos agregarle ahí 52, la E. 53. Presentan hiato simple. Hiato simple. Cuando hablamos de hiato simple, nos referimos a cualquier hiato, pero que no sea acentual. O sea, entre abiertas o repetidas. Leyista, por ejemplo, es repetida. Zoológico, repetida. Vehemente, repetida. Abraham, repetida. Muy repetida. O también entre vocales abiertas, por si yo digo lean, también habría hiato simple. O sea, todas, ¿eh? 53, la A. Después tenemos por aquí puntuación. Recordemos puntuación, ¿eh? Susana preparará ceviche, Jorge pollo a la brasa. Después de Jorge falta una coma. Esta coma está reemplazando el verbo preparará. Si una coma reemplaza un verbo, ya saben que es la coma elíptica. Es la coma elíptica. Después dice, Zafa, Firulais, Zafa. Tenemos luego, Zafa, Firulais, Zafa. En ese caso, lo siguiente, ¿eh? Zafa es para correr. Coma. Yo, Zafa. Empleamos el nombre propio común para llamarlo, ordenar. Yo se llama el vocativo. Por tantas comas que están enviando a Firulais, comas de vocativo. Comas. El cóndor, coma. El rey de los Andes, es la posición explicativa. Por consiguiente, a estas son
positivas. El jefe muy ofuscado, se la reunión. Es una aclaración. Por tanto, son las comas explicativas, que también voy a llamar incidentales. En la avenida España, Juan te esperaba. Aquí no ya otro predicado. El orden del predicado debería ser Juan te esperaba en la avenida España. Ese cambio de orden, una parte del predicado del cambio de orden se llama hiperbatón. Por tanto, aquella coma que sirve para separar a un elemento que el predicado se ha trasladado al comienzo de la oración es la coma hiperbática. La coma hiperbática. Veamos por aquí más enunciados. Pienso, coma, luego existo. Luego, entonces, por consiguiente, son comas consecutivas. Son conjunciones consecutivas. Por tanto, la coma también lleva el mismo nombre. Es la coma consecutiva. Llegaré, aunque lleva mucho. Aquí la palabra aunque equivale a así. Por tanto, cuando aunque equivale a así, no es adversativa, es concesiva. Por tanto, la coma antes de aunque recibe el nombre de la conjunción. Es coma concesiva. Mañana, coma, entonces vienen a la fábrica. Aquí nos damos cuenta que la palabra entonces es un conector consecutivo, pero podemos eliminarlo. Está de más ahí. Bastaba con decir mañana vienen a la fábrica. Si queríamos poner un poco de pausa, mañana vienen a la fábrica, ya está. Por consiguiente, cuando encerramos conectores que pueden eliminarse porque no tienen mucha importancia, es la coma de relleno, que separa conectores innecesarios o de poca importancia. Compré diversos útiles, 2 puntos, lapicero, regla, cuaderno, borradores, correctores. Ahí encontramos que se está empleando por una parte de la coma numerativa, lapicero, coma, reglas. Pero me interesan en este caso los 2 puntos. Aquí está utilizado ¿para qué? Para comenzar una serie. Para una serie. Ahí está, 2 puntos para una serie. Está condenado a cadena perpetua, 2 puntos, cometió feminicidio. Nos damos cuenta que esos 2 puntos están reemplazando al término porque. Tenemos ahí los 2 puntos en uso para reemplazar la conjunción causal. Solidaria, amable, respetuosa, resuelta, optimista, una gran amiga. Los 2 puntos están sintetizando a lo anterior. Ahí estamos entonces, los 2 puntos para resumir, para sintetizar. Plauto concluyó. El hombre es un lobo para el hombre. Si de pronto vamos a mencionar lo que algún filósofo, algún adulto, algún joven, algún literato, en fin, mencionó, eso se denomina cita textual. Por tanto, tenemos los 2 puntos para citas textuales. Ahí está. Muchos apoyan al candidato, punto y coma, pocos lo cuestionan. Esta oración es compuesta porque tiene el verbo apoyan y el verbo cuestionan. Por tanto, quiere decir que esta es oración compuesta. Muchos apoyan al candidato, es una oración menor llamada proposición, y pocos lo cuestionan, es otra proposición. Otra proposición. Y cuando las proposiciones van separadas por coma, punto y coma, 2 puntos,
serán proposiciones yuxtapuestas. Y aquí tenemos el punto y coma para separar proposiciones yuxtapuestas. Ahí está. El punto y coma para separar proposiciones yuxtapuestas. Ahora si veamos por aquí los ítems. Veamos. Pregunta 54. Falta agregar comas. Claudia espera una llamada de su amigo y Miguel, coma. Aquí tenemos la coma elíptica, la de Claudia. Pintaban las paredes de la habitación, coma, cambiaron la disposición de los muebles. La coma enumerativa. Está bien. Alejandro Toledo, coma, el mentiroso de la democracia, coma, son las comas apositivas. 4. A Lupe le gusta Jorge y a Bundo le parece un tipo estúpido. Aquí falta, pero el punto, no falta la coma, se descarta. La olla común es una manera de protesta. Punto y coma. Aquí falta punto y coma, ahí no falta la coma. Será 1, 2, 3, la C. 54, la C. 55. Es correcto el uso de las comas. Niños, ya acá, coma de vocativo. Ayer llovió torrencialmente y no se desbordó el río. Esas comas que rodean a torrencialmente están de más. Se descarta. Un auto atropelló a este niño y raudamente, ahí sí. Porque raudamente es una aclaración y va entre comas. Está bien. Desde mañana, coma, es la coma hiperbática. La Universidad de Trujillo. Mi es una actriz del programa Rebelde Way de Raúl Romero. Es la coma después de Raúl Romero está mal. No debe ir coma ahí. Por tanto, se está usando de manera correcta en 1, 3, 4, la B. 55, la B. 56. 56. Se ha mostrado como haya posición de vocativo y de relleno. Yo trabajo en el día, tú en la tarde, ahí la coma es elíptica. Juan, primo de Karen, ya, listo. Primo de Karen es una forma de aposición, ya está. Damaris, escúchame. Ya, ese es vocativo. Hay generalmente muchos creadores de Trujillo. Generalmente es un conector un poco valioso, porque por lo común, en los conceptos siempre generalizamos. Si ese elemento puede eliminarse, las comas son de relleno. 2, 3, 4. 56, la A. 57. Se ha omitido el punto y coma. Rayos del sol y de la luna a veces en la tierra y el mar. Ahí no falta nada. No esté la reunión, punto y coma. De todas formas se realizó. El oro, coma, metal precioso, coma. No, pero ahí son comas, no piden punto y coma. El lenguaje científico y denotativo, punto y coma. El lenguaje figurado no, está bien. Para hacer una buena acción, coma, poco tiempo basta, pero nos piden nada más punto y coma. Se descarta la última. 2 y 4. 57, la B. En la 58 te dicen, se ha utilizado de manera incorrecta el punto y coma. El punto y coma incorrectamente. Fijémonos en la DEA. Dice, Adolfo habla ruso, coma no, ahí debe ser punto y coma. Pedro, coma chino, porque esa coma es elíptica y es como decir Pedro habla chino. Luis, coma italiano. De ese modo ya está correcto ya. Por tanto, en la 58 la D estuvo incorrecta. 59, veamos qué oraciones deben llevar 2 puntos. Aunque es sumamente difícil lograrlo, si ahora que lo importante no es arreglarse por nada que ocurre en nuestra mente. 2 puntos,
Para enumerar sentimiento, pensamiento, fantasías, etcétera. Ahí está. Listo. Mejor que aprender mucho es aprender buenas cosas. Ay, no. Todo el mundo desea esto, pero nadie, aquí debe ser coma. Dios te dice 2 puntos. Hazlo, Satanás te dice 2 puntos. Cierre textual. Manifestó 2 puntos. 1, 4 y 5, la A. 59, la A. La pregunta adyacente es sumativa. El A, el error está antes de Juan. Ahí debe ser punto y coma. Punto y coma debe ser ahí. Por tanto, ya corregimos ahí. En la B, el error está después de calor. Esa exclamación de cierre, esa tiene ya ahí su puntito, bebé. Es el punto ya, el punto y seguido. Ya no debe seguir punto ya. Mal. ¿Qué has hecho? La interrogación de cierre ya tiene su puntito, es el punto y seguido. El siguiente punto ya está mal. ¿Cuánto me alegra verte? Igual. La exclamación de cierre ya está indicando ya ese puntito que es el final de la oración. El punto que han puesto después ya está mal. Qué vergüenza, ya me quiero ir, ahí está bien. 60, la respuesta es la E. La E. Bien, jóvenes, de ese modo culminamos este repaso en el curso de lenguaje. Cuídense mucho. ¿Ya? Vamos a alentar a Perú, jóvenes. ¿Sí? Bien, jóvenes, cuídense mucho.